El turismo enfrenta un año retador que podría frenar esta industria. En esta Semana Santa, las agencias de viajes del país calculan una caída del 30% en sus ventas y se pronostica un descenso en la ocupación hotelera del 9% respecto al año 2022. Además del alto costo de vida que siguen asumiendo los colombianos, ¿qué factores inciden en este panorama? Es martes 4 de abril. Mi nombre es Carlos Solano. Bienvenidos a El Café de hoy de El Tiempo. Después de tan difíciles momentos que ha tenido que vivir la industria del turismo, recordemos lo difícil que fue el 2020, y después también de buenas señales como el diciembre de 2022, de repente Semana Santa llega con señales complejas para una economía que se mueve en diferentes rubros. Los hoteles, las aerolíneas, todo la economía que se mueve con el turismo. ¿Qué está pasando? Según diferentes fuentes con las que hablaremos, menos vehículos están saliendo de las ciudades principales para movilizarse por carreteras, menos ocupación hotelera, además de lo que ha significado la crisis de las aerolíneas low cost. Estamos con Mauricio Galindo, editor de Economía y Negocios de El Tiempo. Mauricio, bienvenido. Cuéntenos qué es lo que está ocurriendo para este sector de la economía nacional. Bueno, muchas gracias. Pues ya desde el comienzo de año pintaba difícil para el sector turismo lo que iba a pasar este año, y luego se sumó lo del cierre de Viva Air y después de Ultra Air. Sin embargo, pues eso fue adicional allá a unos síntomas que ya se estaban viendo desde comienzos de año, que tiene que ver, por ejemplo, con la inflación que hace que se encarezcan este tipo de servicios, entre otras cosas. Ahora lo que se está viendo en esta Semana Santa, luego del fin de semana del Domingo de Ramos, es que hubo menos carros saliendo de las ciudades comparando con las mismas fechas o las fechas equivalentes del año pasado. Y hay unas previsiones que tienen los gremios de agencias de viajes y de los hoteles de menores ventas esperadas para esta temporada. Entendiendo esto, de todos modos, pregunto, ¿no había formas de prever ciertas señales como las que se habían visto a lo largo de los primeros meses? ¿Qué tanto se puede adaptar esta economía del turismo a esos cambios? Hay otros que no se pueden prever, como por ejemplo la actividad que está mostrando el Nevado del Ruiz y que representa por lo menos incertidumbre entre viajeros, así como quienes están en la industria hotelera. Pero sobre los que sí se pueden prever, ante esos, ¿qué puede hacer la industria hotelera? Los hoteleros, lo primero es que están previendo unas ventas en esta temporada de 9% menos que el año pasado. ¿Qué pueden hacer? Pues digamos que no mucho, simplemente lo que están es estimando ya el golpe que estaban esperando. Ya hacia adelante, pues ellos esperan sobre todo que se tome una medida muy específica, y es que el IVA, que por la época de la pandemia estuvo en 5% para los pasajes aéreos, y volvió a subir luego de que terminaron esas medidas de emergencia al 19%. Ellos lo que piden es que definitivamente se vuelva a poner en el 5%, pero eso ya no tiene nada que ver con esta temporada. Sobre esta temporada pues ya no hay nada que hacer. Pensando en el futuro, ellos creen que si hay un IVA de 5% y no de 19% en pasajes aéreos, eso permitirá no solo a los hoteleros, sino en general a todos los negocios que viven del turismo, una mayor demanda vía precios más bajos para el consumidor final, pensando en el futuro.
¿Cómo es la situación en los hoteles del país frente a esta Semana Santa tan atípica? Se lo preguntamos a José Andrés Duarte, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco. Desde Cotelco hemos hecho una proyección sobre esta Semana Santa, del 1 al 8 de abril, e indica una caída de cerca de 9,4 puntos porcentuales por debajo del comportamiento registrado en la Semana Santa del año pasado. Hay que destacar que esta ocupación se encuentra en un promedio de país de alrededor del 49% para este año. ¿Qué implica? Implica con este indicador una serie de factores que vienen justificando ese decrecimiento, entre otras viene desde el mes de enero de este año. Es decir, nosotros ya en enero y en febrero empezamos a registrar cómo en 8 regiones del país empezó a decrecer ese comportamiento turístico medido en el indicador de la ocupación hotelera, y entendemos nosotros que en buena parte es explicado precisamente por la llegada del IVA al alojamiento y hospedaje, que empezó a partir del 1 de enero en un 19%. Recordemos que el año pasado se encontraba en 0%. También, por supuesto, ha pesado el IVA sobre los tiquetes aéreos, que vienen de un 5 a un 19% también a partir del 1 de enero, más la inflación, que está por encima del 13%, más las tasas de interés del Banco de la República, que hacen más costoso el endeudamiento de parte de los colombianos para poder realizar sus viajes. Pues vemos nosotros un contexto que ya, entre otras, generaba unas señales de contracción, al menos en 8 regiones del país. La más marcada, San Andrés y Providencia, en donde tenía un promedio de cerca del 73% de ocupación el año pasado y se cayó a cerca de un 35-37% a principios de este año. Para esta Semana Santa, la proyección en San Andrés y Providencia se encuentra en un 25%. Esto es realmente muy sensible para el archipiélago, que requiere una conectividad vital y que se ha venido afectando, por supuesto, por la suspensión de los vuelos aéreos, no solamente de Viva, sino de Vulca. También es muy importante mencionar en regiones como Nariño, que también se ha visto fuertemente afectada por la caída, al menos de montaña sobre la vía de la luz de tierra, o al menos sobre la vía de la Panamericana al punto de Rosas, Cauca. Allí tuvimos esta dificultad y se presenta todavía en este paso que se ha tratado de evitar por parte del gobierno nacional, digamos, mucha dificultad aún para que esto vuelva a recuperarse en términos turísticos, ese flujo de turistas que se presentaba sobre la vía. También, por supuesto, en regiones han visto cómo ese decrecimiento de la conectividad ya más reciente, y que seguramente empezaremos a ver en el próximo reporte del Sistema de Información Hotelero, señales más claras de lo que pudo haber ocurrido, por ejemplo, en el caso del eje cafetero, Risaralda, Quindío, en el caso de Santander, en el caso del norte de Santander, Cesar, Tolima, Alto Magdalena, donde tenemos allí unas regiones que también han venido demostrando un decrecimiento, en donde buena parte de ello también puede estar explicado por la pérdida de esa conectividad. Pero en este sector de la industria hotelera, la incertidumbre no se debe solo a temas económicos, sino también climáticos. Por ejemplo, la tensión que se vive en los sectores o departamentos aledaños al Nevado del Ruiz, que ha estado presentando actividad en los últimos días. Sobre esto nos habla Carlos Alberto Piraquive, gerente de Villa Lore, un hotel en la población de Murillo, en el Tolima, que se encuentra a 27 kilómetros del Nevado del Ruiz, es decir, lejos del perímetro en donde podría haber algún efecto de la actividad del Nevado del Ruiz. Pues siempre hemos tenido un impacto negativo con respecto al tema del turismo, porque pues en el caso propio, en el caso de Villalore, algunas reservas se cancelaron de manera total y otras, pues nuestros huéspedes han ido común y corriente a quedarse allí en el lugar, y pues la experiencia que hasta el momento han tenido esas personas en estos 2 días ha sido maravillosa, pues porque han logrado observar el nevado, han logrado observar el volcán, han logrado observar desde la finca la fumarola que por años hemos mantenido observando. Y en realidad pues por la finca no ha caído ceniza, no hemos notado ningún cambio diferente al que ya estamos acostumbrados desde hace tantos años. El comentario de nuestros huéspedes es que la experiencia ha sido maravillosa, les ha parecido que
pues elevado el comportamiento como que no ha sido nada extraño, a pesar de que ellos no conocen demasiado pues del tema. Y yo creo que esa es como la percepción que tenemos la mayoría de las personas que estamos dedicados al tema del turismo en esa región. Entonces, pues obviamente el impacto económico es bastante duro, bastante complejo, porque pues nosotros estamos haciendo unos esfuerzos económicos grandes que a veces son difíciles de manejar y que la gente tal vez no comprenda. Y entonces de esta manera yo creo que no solamente ha sido un tema personal, sino también el de muchas personas. Eso en cuanto a los que administran esos negocios propios del turismo, pero hablando de la gente, vemos que hay inquietud en torno a cosas como el aumento de los intereses en los créditos de consumo. ¿Qué efecto tiene esto en la canasta familiar? ¿Qué es lo primero que sacrifica una familia colombiana en este momento como el que estamos viviendo? No, sin duda, cuando hay un ambiente de inflación alta, muy diferente a lo que venía en años anteriores, hay ciertos tipos de productos y servicios que son los primeros que se cortan, que son justamente los que no son de primera necesidad. Para defender el consumo de lo que es de primera necesidad, pues se aplazan otro tipo de gastos pensando que en el futuro vendrán tiempos mejores. Y justamente, pues los viajes, el turismo, vacaciones por fuera, son ese tipo de gastos que no son de primera necesidad y que las personas seguramente deciden cancelar o aplazar cuando digamos, el ambiente es inflacionario. ¿Y cuánto puede durar el efecto de estas pérdidas en un sector económico como este, que ya lo hemos visto reponiéndose de situaciones más adversas? ¿Qué impacto tendrían estas pérdidas y cómo es esa curva de recuperación? Pues en este caso, como hay una crisis en el sector aéreo que se suma al tema de la inflación, que se suma a la devaluación del peso, con el dólar subiendo, que afecta a quienes están pensando en hacer turismo fuera del país. Digamos, hay varias cosas combinadas. Tenemos también precios elevados de dólar que vienen desde el año pasado y que también encarecen el turismo por fuera. Depende de cómo esa combinación de cosas termine resolviéndose. Tenemos la esperanza de que ya ahorita en el mes que acabó de pasar, en marzo, se haya alcanzado el pico de la inflación y de aquí en adelante empezaría a bajar. Eso lo sabremos la semana entrante, el dato de inflación de marzo. El dólar se ha venido, el precio, las alzas que venían del precio del dólar se han venido suavizando y de hecho ha habido algunas rebajas en las últimas semanas, pero aún en precios que son muy altos. Es decir, pensar que entre 4.500 y 4.600 el dólar es barato, pues no, sigue siendo muy caro. Lo que pasa es que lo tuvimos en 5.300 el año pasado, pero sigue siendo muy caro, pero no sabemos qué va a pasar hacia el futuro con el dólar, pero habría que ver si baja, que yo creo que es difícil que baje a los niveles a los que estábamos acostumbrados antes. Eso por el lado del dólar, por el lado de la inflación y los combustibles que son los que encarecen el transporte aéreo, que justamente combinados con el dólar ayudaron a la quiebra de Ultra y de Viva Air. Pues esos combustibles, mientras siga esa tensión fuera digamos, fuera de nuestro continente, en Europa, en Ucrania y la guerra, pues esos combustibles no creo que se vayan a poner en precios relativamente baratos, y menos luego de lo que pasó este fin de semana, que fue que los países de la OPEP decidieron recortar la oferta, van a empezar a recortarla en mayo y van a seguir así con ese recorte hasta final de año, con el objetivo de mantener altos los precios del petróleo. Entonces, pues el panorama de todos los factores que influyen para el sector turismo es que esos elementos que presionan los precios van a continuar durante los próximos meses. Precisamente sobre ese tema de las aerolíneas low cost, lo que ha ocurrido con Ultra Air y Viva Air, ¿cuál es el efecto que vamos a ver de los precios de la gasolina más adelante en este segmento?
Bueno, si el dólar sigue en esos oscilando en una banda que está arriba, una banda de precios que está arriba, y los combustibles, luego de esta decisión que tomaron los países petroleros, siguen caros, seguramente esos costos a los que tienen que someterse las aerolíneas en Colombia y en el resto del mundo van a seguir también por arriba. Entonces, pues seguramente lo que uno vería hacia adelante es que las empresas estén presionadas a elevar también los precios que cobran por el servicio. Yo creo que ese es como el panorama que se podría esperar en ese sector del transporte aéreo de pasajeros. De acuerdo, y finalmente, Mauricio, ¿qué puede hacer y qué va a hacer el gobierno para intentar paliar toda esta situación que vive el turismo colombiano? Pues en el muy corto plazo ha venido tratando de estar y trabajando de la mano de las aerolíneas para atender a las personas que han estado varadas con pasajes comprados de Ultra Air y de Viva Air, y haciendo ese traslado que están facilitando a pasajeros, empresas como Wingo, como Avianca y como LATAM. Eso es en el muy corto plazo. Hacia adelante, pues está la posibilidad, la perspectiva de que se baje el IVA de los pasajes del 19 al 5%. Ya en temas de los precios de los combustibles, pues ahí pues hay muy poco que hacer, porque eso corresponde a un mercado que es un mercado internacional sobre el que no tiene ninguna injerencia, ninguna decisión que se tome internamente. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase ahí en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Además, ¿quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio? Siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Nicolás Rivera. Mi nombre es Carlos Solano.